Vamos a explicar el teorema de Pitágoras. Para explicar el teorema de Pitágoras, siempre que quiero aplicar el teorema de Pitágoras, tengo que tener claro que tengo que tener un ángulo recto. Ahí tengo el ángulo recto, lo he señalado en amarillo, el ángulo de 90 grados, y entonces al tener un ángulo recto, siempre se cumple el teorema de Pitágoras, que dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Podemos utilizar, llamarle a la hipotenusa con una letra, por ejemplo aquí la han llamado C, y a los catetos con las otras dos letras B, y esta sería A, que no aparece, pero es A. Pero a mí no me gusta así, me gusta la de siempre, hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa siempre es el lado que está enfrente del ángulo recto, y es el mayor lado, y los dos catetos son los dos lados que hacen el ángulo recto, o forman el ángulo recto. Bien, vamos a poner un pequeño ejemplo, y voy a decir que, por ejemplo, que este cateto vale 4 centímetros y que el otro cateto mide 3 centímetros. Entonces yo puedo decir hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, y puedo decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, da lo mismo el orden. Hipotenusa al cuadrado es igual al 16 más 9. La hipotenusa al cuadrado es 25. Terminaríamos haciendo la raíz de 25, y alguno me dirá, la raíz de 25 devuelve dos valores, el más 5 y el menos 5. Ya, pero en geometría no tiene mucho sentido el menos 5 a priori. Aunque veréis casos que sí, pero en principio no. Sería 5 centímetros de hipotenusa. Bien, hacemos un ejercicio donde vemos que vamos a hallar X, pero X pertenece a este triángulo rectángulo, ¿vale? Este triángulo rectángulo lo veis, o al otro, también podríamos verlo desde el otro punto de vista, el otro triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto, y ahí tenemos también el ángulo recto. Por lo tanto, X, según esos dos triángulos, sería la hipotenusa. Pues como X es la hipotenusa, sería X al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, que vale 4, más cateto al cuadrado. Como es un cuadrado, los dos lados, los dos catetos miden 4. X al cuadrado es igual a 16 más 16. X es igual a la raíz de 32, que da 5,47. En este caso, metros. Bien, otro ejercicio me piden el perímetro de este triángulo. El perímetro de un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual, por lo tanto el perímetro ya se podría calcular: 2 por 16 más 20, que sería 32 más 20, que sería 52 metros. Ya tengo la primera cosa calculada. Pero para calcular el área tengo que saber la altura. Y para ello me tengo que quedar, me voy a quedar con ese triángulo rectángulo. Vemos que ahí tendríamos el ángulo recto y tendríamos que calcular un cateto. Para calcular el cateto haríamos hipotenusa al cuadrado. Voy a poner la fórmula igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Vamos a hacer en azul, sería 16 al cuadrado es igual a, y cuidado, que el otro cateto sería 10 metros, porque sería la mitad de ese lado. 10 al cuadrado más cateto al cuadrado. Para despejar eso y dejar solo el cateto se quedaría solo, y pasaríamos ese 10 al cuadrado restando al otro lado. Sería 16 al cuadrado menos 10 al cuadrado, porque el 10 que está aquí sumando pasaría al otro lado restando.
cateto por tanto es igual a 256 que dice al cuadrado menos 100 cateto al cuadrado, que se me había olvidado el cateto, es igual a la raíz de 156, da 12,49 metros. El área, por tanto, voy a cambiar de nuevo el color, el área de un triángulo sería base por altura partido por 2, la base es 20, ahora cojo la base completa, la altura es 12,49 partido 2, dando un resultado de 124,9 metros cuadrados porque es un área. Bien, ahora me piden el perímetro y el área de un rombo. Claro, el perímetro necesito saber hallar el lado X. El problema lo tengo en que, claro, X está dentro de ese triángulo rectángulo y podríamos decir que tengo los catetos, por tanto, porque tengo el cateto, este sería 1,5, la mitad de 3, y el cateto este sería 3. Entonces podríamos decir lo siguiente: x, que es la hipotenusa al cuadrado, sería igual a cateto al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más 1,5 al cuadrado. X cuadrado sería igual a 9 más 2,25. X sería igual a la raíz cuadrada de 11,25. Quedaría lo mismo que 3,35 metros aproximadamente. Bueno, pues el perímetro es 4 por 3,35, 13,4 metros, ya tengo el primer valor. El área no hubiese necesitado nada porque el área es diagonal mayor por diagonal menor partido 2. Sería 6 por 3 partido 2, serían 9 metros cuadrados.